Buenas tardes, bienvenidas a todas y todos al segundo día de actividades de las jornadas hernandianas en el marco de la celebración del 17º aniversario de la Casa de la Cultura Efraín Hernández del Instituto Cultural de León. En esta ocasión tendremos una mesa de diálogo en compañía de gestores culturales locales independientes para charlar un poco sobre esta labor en el ámbito artístico y cultural. Contamos con la presencia de Marja Paulino, que es estudiante de Ciencias de la Comunicación, traductora y coautora del blog de poesía bilingüe Bilingual Borderless. Ha colaborado en proyectos de difusión cultural con Cultura ¿Qué? Y Cultura Nómada. En el 2018 publicó el libro de poesía Adopté un sol en la tierra y fue ganadora del programa Impulso a la Producción Artística por parte del Instituto Cultural de León, edición 2020 con el poemario Cuenca. Hola Marja, bienvenida. También está Amalinali Tecuapetla. Ella es licenciada en Ciencias de la Comunicación. Ha enfocado su carrera en el ámbito cultural y educativo. Dirigió el proyecto de difusión cultural Cultura ¿Qué? Y el proyecto de promoción de la lectura en infancias. Trabaja en producciones cinematográficas de ficción y documental y genera e imparte talleres. También se desempeña como docente. Hola Amalinali, buenas tardes. Y también contamos con la presencia de Pedro Omar Rivera. Él es docente y escritor, fundador del colectivo literario Mar de Nombres, colaborador del Festival Internacional de Literatura e integrante del proyecto Contigo en las Calles de la Secretaría de Cultura. Ha sido coordinador académico en el Centro de las Artes de Guanajuato, director artístico del Festival de Arte Contemporáneo del Rincón de Guanajuato. Bienvenidas, bienvenido y muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Bueno, pues iniciamos y para empezar nos gustaría que nos compartieran un poco sobre sus proyectos desde su disciplina, su experiencia y sentires, para que la gente que nos acompaña pueda conocer más sobre su labor. Les cedo la palabra. Sí, bueno, yo soy Marja, como dijo Tete, en realidad tuve la oportunidad de colaborar en dos proyectos de difusión cultural. Uno fue el colectivo Cultura ¿Qué? Y el otro fue una asociación civil llamada Cultura Nómada, que en realidad creció y nació como algo independiente totalmente por unos chicos que estaban estudiando en la universidad. En realidad, ambos colectivos o ambos proyectos, ¿qué era lo que hacían? Pues se enfocaban en realidad como que en difundir de cierta forma o acercar diferentes proyectos culturales a diferentes sectores como bueno, no sectores, pero en realidad como partes de la ciudad. Todo fue totalmente local. Con la Asociación Civil Cultural Nómada tuvimos la oportunidad de realizar un festival. Este festival se llevó a cabo en la Casa del Adolescente, que se encuentra en la Colonia 10 de Mayo. Y ahí lo que hicimos fue invitar a diferentes artistas o personas que ya desde su participación individual trataban, o en realidad trataban, no sé, de difundir su arte, ya sea como algún escritor local o en realidad artistas visuales que estaban comenzando en aquel entonces. Y se buscó en realidad hacer este tipo, bueno, un festival para niños de la colonia. Era para niños y en realidad también era enfocado a los adultos. Ahí nosotros, eso fue lo que buscábamos, en realidad la participación ciudadana de esa colonia en específico, debido a que o el director más bien de la asociación civil ya había tenido la oportunidad de impartir un taller en la Casa del Adolescente, el de cuentacuentos, me parece. Entonces, básicamente nosotros como colectivo, como asociación civil, buscamos de alguna forma darnos a conocer a través de un festival. Era el principal, pues sí, era más bien el motivo principal, era como darnos a conocer como el trabajo que íbamos a empezar a hacer, en este caso en diferentes, no nada más en la Casa del Adolescente, sino en diferentes partes. Pero sí, ese fue nuestro mayor proyecto, por ejemplo, todo invitar a las personas. Bueno, de primera instancia, lo primero que hicimos fue acercarnos al lugar porque necesitábamos un lugar. El proyecto era, necesitamos un lugar para invitar a los artistas locales y que pudieran ahí ofrecer sus talleres a niños y a personas, ¿no?
y a sus padres, porque también nos enfocábamos adultos. Entonces, ese fue el primer contacto, fue más bien hablar, por ejemplo, con el director, en ese momento era Gustavo Maya, no estoy segura si sigue siendo, por ejemplo, el director de la Casa del Adolescente. Sin embargo, él siempre tuvo la apertura, a pesar de que nosotros apenas nos estábamos formando como una AC, éramos aún como un colectivo muy independiente en realidad. Siempre hubo como una apertura a que jóvenes intentaran acercarse a lo que se estaba haciendo o a tratar de apoyar a personas en realidad pues de esa zona de la ciudad. Entonces, eso fue, nos invitaron, fuimos en realidad nosotros también a ver, bueno, a conocer qué era lo que se hacía. En este tipo de casas, en la casa del adolescente y en otro tipo de centros, existen ya talleres, entonces también no fue como tan difícil para nosotros pedir o invitar a la gente a que asistiera al festival, porque ya había un poco de recepción por parte de la gente. Ellos ya sabían que habían horarios, por ejemplo, impartían guitarra, imparten aún serigrafía, danza y diferentes talleres. Entonces, más bien lo que nosotros hicimos fue difundir con las personas de los talleres que íbamos a llevar a cabo este festival y que los íbamos a invitar a participar en los talleres que íbamos a tener también en el festival. Y ya, no sé, al menos esa fue mi experiencia con uno de los proyectos que he trabajado. Sí, muchas gracias, María. Amalina Lee, ¿nos gustaría compartir tu experiencia en tus proyectos? Bueno, pues al igual que Marja, yo estuve en el proyecto de Cultura ¿Qué? Y un proyecto más reciente que se estuvo dando pues ahora sí que este año y parte del año pasado, antes de que empezara todo esto de la pandemia, fue un proyecto de fomento a la lectura en infancias, pues, de cierta manera que estaban en algunas zonas vulnerables o zonas que tenían algún grado de conflicto, ¿no? Y bueno, hablando de este primer proyecto, el proyecto de Cultura ¿Qué? Pues era un proyecto en el que se pretendía difundir diferentes aspectos de la cultura, haciendo intervenciones en la vía pública, ahora sí que con la misma gente que transitaba en ella. Y la idea era, pues, ahora sí que hacerlos a ellos mismos como protagonistas de las actividades. Estas intervenciones no era como presentarles a lo mejor un espectáculo, no era como llevarles una obra, llevarles, no sé, algo de música, sino que ellos mismos se integraran en la dinámica, sino que ellos mismos fueran los que estuvieran descubriendo, los que estuvieran desarrollando la actividad. Eso, ahora sí que eso se pretendía con estas intervenciones. Tenía dos ejes el proyecto, el primero y el más fuerte era ese. Y lo que nosotros hacíamos era llevar esto al bastante grande, conformado, organizado, y todo era ahora sí que gestionado y sostenido por nosotros, totalmente. Sí llegamos a tener ciertas colaboraciones con algunas instituciones, organizaciones, etcétera, pero todo, ahora sí que todo, las ideas salían de nosotros, las planeaciones, la estructura, el contenido, porque pues manejábamos, metíamos muy fuerte la parte en redes sociales, en digital. Entonces nosotros nos encargábamos de manejar todo eso. En el proyecto había gente que se dedicaba a redacción, que se dedicaba a edición, a grabar, a intervenir con la gente, a diseñar, a hacer, ahora sí que todo, plantillas, etcétera. Entonces, esa es la parte como del proyecto de Cultura ¿Qué? Estuvimos varios meses bastante activos. Ahorita ya ha estado como que en pausa, por así decirlo. Pero de todas maneras se sigue como que compartiendo el contenido. El último proyecto en el que tuve la oportunidad, este proyecto tuve la oportunidad de dirigirlo y fue parte de un proyecto que entró en una organización que se llama Diseña el Cambio. No sé si por ahí la habrán escuchado, pero es una organización a nivel nacional que se encarga de promover proyectos de impacto social. Entonces, este proyecto de fomento a la lectura, que tenía el nombre de Más que un cuento, se trabajó con
con niños de edades de preescolar. Bueno, a mí la parte del fomento a la lectura es un tema que me ha gustado muchísimo desde hace muchos años. De hecho, o como que no como tal este proyecto, porque el proyecto no es mío por completo, yo lo dirigí, o sea, yo fui la persona que estuvo a cargo de dirigir y de gestionar, sin embargo, no es un proyecto, pues ahora sí que 100% mío, pero yo ya tenía como que esta iniciativa y esta espinita de generar algún proyecto de este tipo que estuviera dedicado a la lectura. Se dio esta oportunidad con la organización y con una institución escolar. Entonces, lo que hacíamos nosotros es que los niños de estas edades detectaban problemas en su comunidad y decían, bueno, es que hay otros niños que a lo mejor no tienen tan fácil acceso como a la parte educativa y que ellos querían como que atender esa problemática. El proyecto se trabaja, la organización lo determina en 4 etapas, que es siente, imagina, así, comparte. Entonces ellos detectan como esa problemática en la primera etapa, en la segunda etapa ponen propuestas y en la tercera lo implementan. Lo que nosotros hicimos fue una biblioteca rodante y esta biblioteca la llevábamos a fundaciones como Fundación León, en San Juan de Abajo, en Ilamas, en Delta, etcétera. Y los niños de preescolar eran quienes contaban los cuentos, o sea, ellos eran cuentacuentos hacia otros niños, también de edades entre preescolar y primaria. Entonces, fuertes. Muchas gracias, Amalinali. Pedro. Hola, buenas tardes. Pues gracias por la invitación. Y bueno, yo les quiero platicar específicamente de 2 proyectos en los que he estado colaborando. El primero fue hace ya algunos años, que fue el Festival de Arte Contemporáneo del Rincón de Guanajuato. Y bueno, ahí mi experiencia fue pues muy dada porque por un lado tuvimos una excelente respuesta del público en algunas actividades, pudimos llevar a algunos artistas a San Pancho, a Purísima, a Jalpa de Cánovas, pero digamos que cuando a mí me tocó estar como director artístico del festival, pues nuestra prioridad era la formación de públicos, ¿no? Nos dimos cuenta de que no basta con llevar actividades artísticas a la gente si no le va a entender nada o si no le hace ningún sentido. Entonces, nuestra finalidad en ese año fue formar públicos. Entonces, llevamos talleres, llevamos conciertos didácticos, tuvimos una participación que implicaba la interacción con la gente. Hicimos algunos talleres en el jardín principal de Purísima y en el de San Pancho también. Y a partir del festival pudimos organizar la primera feria del libro de San Pancho y luego la primera feria del libro en Purísima, con el apoyo de, pues bueno, diversas organizaciones, pero principalmente organizaciones particulares. Recibimos un montón de apoyo de los locatarios, de empresarios de la zona. Y bueno, eso es como la parte padre, ¿no? Todo fluía como bien, pero luego también nos dimos cuenta de que no era como suficiente pensar como en un montón de actividades y bueno, por diferentes razones el festival se terminó. Sin embargo, pues nos dio como mucha idea de qué es lo que la gente al final se queda de esas actividades, ¿no? Entonces, bueno, yo me di cuenta también de que había otro montón de cosas que a mí me interesaba hacer más allá de estar haciendo actividades artísticas y era cómo eso se puede volver algo relevante para la persona. Es decir, no como que el arte vaya a transformar a nadie, ¿no? No con ese discurso mesiánico que luego muchas personas traen de que lleva el arte y con eso vas a transformar, sino más bien de qué actividad puede hacer la persona que realmente le represente, no por el arte en sí mismo, sino por ese diálogo que establece con el artista o con la obra en sí misma. Entonces, y a eso voy con el segundo proyecto que actualmente se está gestando y que ya está por comenzar, que es el Festival de Arte Contemporáneo, perdón, Festival Internacional de Literatura,
que va a ser en el mes de noviembre. Lo organizamos desde aquí de León y bueno, nuestra finalidad el lema del festival es hacer literatura resistir. Y bueno, lo pensamos sobre todo desde esta cuestión de que hacer literatura es una forma de resistencia social, no en el sentido, digamos, de movimiento, no como un movimiento social, sino como un movimiento personal, desde cómo nosotros al estar escribiendo ya estamos creando una forma de resistencia ante un sistema que tiene ciertas características que benefician o no a la sociedad en general, pero que para nosotros era muy importante socializar. Nos dimos cuenta que hay muchísima gente que quiere escribir, pero que no sabe dónde puede encontrar escuelas, talleres, o que cuando los encuentra se dan cuenta que cuesta 3,000, 5,000 pesos un taller y que pues para una persona, digamos, de clase media, pues eso es casi imposible considerarlo. Entonces lo que nosotros hicimos fue empezar a gestionar talleres, charlas, cursos, desde la posibilidad de que fueran accesibles para la mayor cantidad de personas. Obviamente entendemos que ahora, derivado de la contingencia sanitaria, pues hubo muchas limitantes. El festival estaba programado para realizarse en mayo, lo pospusimos para el mes de noviembre, pero eso también nos permitió darnos cuenta de que había un montón de cosas que podíamos hacer, porque en un momento llegamos a considerar ya no realizarlo, estábamos como un poco desilusionados por la situación de la contingencia, pero luego dijimos, bueno, al contrario, este es el momento en el que tenemos que hacerlo. Y es de ahí donde se da la continuidad y pues ahí vamos, ¿no? Sí, de hecho, mencionan cosas que me parecen muy importantes de resaltar, como el hecho de que las personas con quien compartimos estos saberes, ¿no? Estos proyectos, sean los protagonistas, que justamente sean actividades que tengan un sentido para las personas con quien nos compartimos, ¿no? Que no solamente sea un evento así como de que, como se dice por ahí, ¿no? Nada más para entretener o que ni siquiera le entiendo, o nada más estoy viviendo y no sé qué está pasando, sino que realmente tenga un significado personal y pues en este caso comunitario. Y con base en esta experiencia, ¿cómo podrían describir que fue su convivencia con estas personas con quien desarrollaron estos proyectos, ¿no? Si fue complicada, fue fácil, y de qué forma la gestión que ustedes realizaron, ya sea de manera individual o en conjunto con ellas, apoyó, facilitó o tal vez complicó como este camino para generar que funcionara el proyecto. Bueno, a mí me gustaría decir que, por ejemplo, en mi caso, me parece que el solo hecho de que personas sin buscar aparentemente, pues en realidad tienen un fin en común, el cual sería pues toda esta promotoría cultural, en realidad impactar de cierta forma socialmente a un espacio o un sector, ya hace que tengas bastantes cosas en común con esas personas. Es decir, no sé, yo al menos con estos dos grupos que he trabajado, yo creo que teníamos en realidad una meta bastante clara y era esa, era la difusión o la promotoría cultural en la ciudad, porque únicamente trabajábamos, por ejemplo, en el aspecto local. A pesar de esto, pues sabemos que se comienza sin nada, es decir, comienzas con las puras ganas, comienzas nada más queriendo hacer un proyecto con amigos, por ejemplo, bueno, amigos, conocidos o personas que tienen algo en común, en realidad un interés de estos en común. Sin embargo, y aquí viene a lo mejor la parte difícil, es que pues pasa el tiempo y probablemente nos empecemos a enfocar en diferente tipo de proyectos un poco más personales o quizá pues debido a esto de que como es promotoría independiente, pues es muy difícil sobrevivir, de las puras ganas, ¿no? Entonces, a pesar de que tengamos como todas estas, pues sí, esta emoción o esta motivación
como de dejar algo o impactar de cierto grado en la población, no dejan de existir necesidades reales individuales y que por algo pues se deja el proyecto o se pausa o terminamos saliéndonos del proyecto. Lamentablemente, por ejemplo, actualmente yo no estoy en ningún proyecto de promotoría ni de difusión. Sin embargo, pues en el futuro a mí me encantaría volver a participar en algo así. Eh, en, en, los últimos, bueno, yo diría que en el último, no sé, tiempo me he estado dedicando a la creación como individual, pero eso no aleja, la creación no aleja que vayas a convivir o que vayas a tratar de dejar algo en las personas. Como decía igual Pedro Mar, yo creo que ya el acto de crear hace algo, ¿no? A lo mejor no solamente individualmente, pero por ejemplo, yo que me dedico un poco como a la literatura también, las charlas a las que me han invitado, lecturas, yo siento que de cualquier forma, pues se busca hacer algo, ¿no? Igual como hacer un diálogo con las personas que asisten y que también las personas que asisten pues también a lo mejor puedan, no, como dicen, no, igual no se trata como de que el arte va a transformar tu vida y es bien fácil, no, esa es una falacia, no es fácil dedicarte únicamente al arte, pero es padre ver que hay gente que está haciendo algo, ¿no? En su ramo artístico, sea el que sea. Y yo creo que eso es lo que me gustaría destacar. Sí te vas a encontrar con personas que quieren hacer muchas cosas, que quieren cambiar el mundo y es muy padre encontrarte este tipo de personas, pero igual es muy difícil el camino, es muy difícil. Es muy difícil igual como pensarlo, incluso como a un largo plazo, porque pues vas a convivir con las personas, vas a trabajar con ellas y pues no sabes qué es lo que va a pasar, no sabes qué es lo que va a pasar al final, pero yo creo que se puede, igual que se puede seguir trabajando, que se puede seguir trabajando con las ganas, pero también buscando la manera, seguir generando, apoyarse de las redes sociales, por ejemplo, en el proyecto de cultura que en el que estábamos, las redes sociales eran nuestro principal como vía para llegar a los jóvenes. Principalmente eran los jóvenes nuestro público o nuestro público meta, ¿no? Entonces, ahora con la pandemia, pues me parece de que si me vienen a la mente, por ejemplo, algunos proyectos de difusión cultural o de difusión de literatura, algunos proyectos que se dedican específicamente a difundir una parte, por ejemplo, la difusión de ciencia, o pensaba en el proyecto de Ciencia Azul, etcétera, que pues la pandemia, a pesar de que estamos viviendo estos tiempos terribles, pues tenemos redes sociales y de alguna forma podemos hacer llegar pues lo que se está haciendo, ¿no? ¿Alguien más? A Marinal y Pedro les gustaría compartir sobre... Yo creo que, pues sí, obviamente nosotros que estamos trabajando para otras personas, yo pienso que siempre es complicado. Y es complicado porque nosotros podemos estructurar a lo mejor un proyecto, una actividad, pero no sabemos realmente cómo va a responder la gente. Asumimos o podemos suponer, yo creo que si les pongo esto sí les va a interesar muchísimo y esto a lo mejor les va a llamar la atención y se van a acercar y van a participar, pero no lo sabemos hasta el momento. Sí debe de haber un análisis previo, ¿no? O sea, no puedes lanzarte a hacer algo nada más porque tú creíste que era bonito y que les iba a interesar y a lo mejor a ti fue el único que te interesó. O sea, no, ciertas necesidades o ciertas actitudes que se den en la zona, en la comunidad en donde estés trabajando. Pero cuando llegas, no sabes cómo va a responder la gente. Nosotros tuvimos experiencias muy variadas. Por ejemplo, en Cultura que literalmente, o sea, no íbamos y montábamos un escenario, era meternos entre la misma gente que iba caminando, que estaba en la estación de La Oruga, que estaba en el centro, que estaba en, no sé, o sea, en el espacio público tal cual, que estaban ahí caminando, paseando o iban a su trabajo o lo que sea, ¿no? Entonces, como que era intervenir esta parte y a ver cómo resultaba y a ver qué personas se acercaban. Tuvimos
Afortunadamente tuvimos, la verdad, intervenciones muy, muy exitosas, o sea, intervenciones de verdad en la que la gente estuvo así, o sea, sobre nosotros, estuvo muy interesado, y tuvimos otras intervenciones que a lo mejor nosotros creíamos o diseñamos muy bien y creímos que iban a ser, que no está mal, o sea, yo creo que de todas las experiencias vamos aprendiendo y vamos viendo, ¿no? O sea, qué es lo que quiere la gente? Hablaba hace rato Omar sobre la formación de públicos, ¿no? O sea, no podemos esperar que, ay, vamos a diseñar algo y llegamos y ya, la gente mágicamente llegó y todo fue perfecto. Yo siempre, o sea, estoy como que muy consciente y como que tengo ese lema, ¿no? O sea, de no llegamos a espacios ideales, o sea, nosotros tenemos que generarlos, no podemos llegar a un lugar, poniendo como referencia el último proyecto en el que estuve trabajando de fomento a la lectura, o sea, yo no puedo asumir que voy a llegar a contarle al niño un cuento y el niño va a decir, ay, sí, gracias, qué bueno, qué interesante. Obviamente debe haber un proceso y debe haber toda una estructura y un fundamento para el proyecto, para la actividad y para que se dé la dinámica, ¿no? Y para que te acepten y ahora sí que se logre el objetivo. Entonces, creo que sí, o sea, se pueden comentar muchas experiencias, tanto en mi más reciente experiencia de este proyecto de fomento a la lectura, tuvimos de verdad lugares donde a los niños les encantaba la actividad y nos querían que regresáramos o que nos quedáramos más tiempo, y otros lugares donde hubo más resistencia, o sea, pero obviamente depende mucho el contexto, del lugar al que llegamos y de cómo llevamos la dinámica, o sea, todo va a depender de cómo nosotros estemos planificando nuestras actividades, porque así hay necesidades diferentes, en cada contexto hay necesidades diferentes. Entonces tenemos que analizar ese tipo de contextos para saber qué podemos ofrecer y qué podemos aportar nosotros. O sea, porque no vamos a... Sí, o sea, sí es un error, ¿no? Pensar que vamos a llegar y que todos nos van a estar esperando con los brazos abiertos y listos para escucharnos. Pero afortunadamente sí, yo creo que si se hacen buenas gestiones y buenas planificaciones de proyectos, sí, o sea, hay muchísimos casos de éxito. Nosotros tuvimos muchas actividades ahora sí que exitosas. Bueno, Pues ya. a mí me gustaría ahí agregar una cosa también que me ha sucedido como gestor y que a veces no es tan padre también. Y es que nosotros, al menos desde donde yo lo he organizado o donde me ha tocado colaborar, casi siempre buscamos la manera he buscado la manera de contribuir con la sociedad de alguna manera. Yo creo que nadie se hace gestor porque le vaya a ir muy bien económicamente. No conozco, bueno, sí conocí a alguien, una persona que lo hace por dinero y le va súper bien, pero bueno, él tiene contacto con empresas transnacionales y por eso se volvió gestor cultural, no porque hubiera querido serlo, sino porque ya tenía los contactos, él se dedicaba a otra cosa y bueno, le cayó bien, ¿no? Pero fuera de eso, quienes nos dedicamos a la gestión cultural, creo que, o al menos en mi caso, yo lo hago porque quiero compartir algo con la gente de lo que a mí me ha traído satisfacciones, gusto, aprendizajes, un montón de cosas, ¿no? Y que creo que vale la pena compartir, no solo para la gente que lo recibe, sino también para los artistas con los que tengo la oportunidad de colaborar, dar a conocer su obra, compartir sus proyectos, sus actividades. O sea, creo que es una de las cosas que a mí me da más satisfacción y yo podría decir que esa es la razón por la que soy gestor, ¿no? O sea, porque me gusta compartir lo que hacen y lo que la gente puede recibir. Sin embargo, también me ha tocado ver que las instituciones no siempre están interesadas en apoyar estos proyectos. No tengo idea de por qué, no lo sé. Yo la verdad, cuando yo estuve del otro lado en una institución pública, eh, pues como un burócrata que se encargaba de toda esta parte de gestionar, logística y demás, pues cuando a mí llegaban los artistas o los gestores y me decían lo que estaban haciendo, pues al contrario, yo lo pensaba como que, pues esta gente ya está haciendo un montón de chamba que yo no puedo hacer. Y lo menos que podía yo hacer desde esa posición era como pues apoyarlos porque eso también a mí me beneficiaba, ¿no? Hasta en un sentido muy pragmático y egoísta,
las instituciones también se benefician del trabajo de los gestores, pero me causa mucho incertidumbre el pensar por qué no les interesa, ¿no? Pareciera como si en algunos casos, digo, no en todas las instituciones, pero sí muchos piensan o se comportan como si les fueran a robar un crédito o como si les fueran a quitar la relevancia a otros proyectos que ya tienen, cuando en realidad yo creo que nos dirigimos hacia otro lado, ¿no? A mí me ha tocado que organicemos eventos y no nos paguen, que ya hayamos tenido, por ejemplo, hace unos México, nosotros ya habíamos gestionado sus viáticos, pero un ayuntamiento nos había dicho que nos iban a pagar, a ayudar con los honorarios de esos artistas y nunca nos dieron el dinero, ¿no? Otras instituciones ni siquiera nos han contestado los correos, otros de plano nos dijeron, no, ahorita no nos interesa, pero gracias por invitarnos a colaborar con ustedes, cuando lo único que tenían que hacer a veces era solo compartir en sus redes sociales los eventos. Entonces, creo que ahí también nosotros como gestores tenemos claro o debemos tener claro que quien se agrega o quien se une a los proyectos es para sumar y no para quitar, ¿no? Y por ejemplo, ahorita con el Comité de Colonos del barrio del Cuecillo y por medio del colectivo Mutelar, hicimos ahí un acuerdo para que se presente en el Festival de Literatura una novela que se llama La Noche del Cuecillo, que escribió un autor nacido en el Cuecillo, que publicó hace como 30 años y que nadie conoce. Y entonces ahorita ya la gente lo está leyendo ahí en el barrio, ya se están haciendo ahí algunos intercambios, vamos a hacer un podcast, y todo tiene que ver con la voluntad de las personas, ¿no? Creo que aquí el asunto de la gestión, sobre todo, tiene que ver un asunto de voluntades, porque a veces las instituciones no se dan cuenta que lo que no necesitamos siempre es dinero, tanto como el apoyo, aunque no nos cae mal, por supuesto. Sí, es que a veces pareciera como, bueno, a veces se siente, ¿no? Como que no es valorado justamente ese trabajo de gestión y que por lo mismo que a veces, o sea, puede ser comunitario, pareciera como pues es trabajo gratuito, ¿no? De que la comunidad se organice y que de ahí salgan, pero si nos vamos como a todas las violencias estructurales y demás, pues tampoco hay recursos y se necesita, o sea, se necesita ese apoyo si queremos que los proyectos funcionen. Sí, sí, totalmente de acuerdo, Pedro. Y pues hablando como de la violencia, y los contextos, ¿cómo les fue y cómo les ha ido con esta pandemia? ¿Vieron afectado su trabajo en gestión cultural? ¿No lo vieron como una oportunidad? ¿Generaron nuevas estrategias? ¿Se quedaron en stand-by? ¿Cómo les fue? Pues yo igual por el momento, como había mencionado, igual ahorita la pandemia en realidad pues nos ha afectado a todos. Sin embargo, como no estoy actualmente en ningún proyecto o colectivo que sea como tal de gestión, pues me ha dado tiempo y me he dado como el tiempo, sí, y el espacio también como para realizar algunos proyectos personales o algunas cuestiones de creación. Igual yo lo veo como, y no sé si coincidan conmigo, pero como, no sé, el 2021, todo lo que no salimos, y tenemos la oportunidad de salir y la oportunidad de llevar lo que hemos creado y lo que estamos generando ahorita, pues es como nuestra esperanza, ¿no? Para el siguiente año más bien. Pero sí, en lo personal, pues sí me he dedicado un poco más como a hacer cosas como de creación individual. Sí, incluso, por ejemplo, bueno, un festival, iba a asistir a un festival que se llama El Hombre entre las Hojas, que es en Querétaro, que es para escritoras, escritoras de México, bueno, más bien como de la zona Bajío, y se suspendió desde que comenzó la pandemia. Y entonces ese iba a ser como, por ejemplo, íbamos a dar unas charlas, bueno, unas lecturas iban a hacer en el penal de allá, o sea, iban a hacerse como cosas muy padres con gente, y pues lamentablemente pasó la pandemia. Esperamos que se haga el siguiente año y que siga invitada también, porque quién sabe, pero sí, es más bien eso. Igual por el momento no
no me he enfocado como a alguna otra cosa más que a eso. Esperemos que en el futuro y a partir del siguiente año pues se pueda abrir como que más la oportunidad de salir y de volver a interactuar con la gente. Me quedo con algo que dijeron y que yo creo que todos estamos de acuerdo, como dijo Pedro Mar, la cosa es compartir, ¿no? Lo que nosotros hemos también aprendido de muchas personas. Yo he aprendido muchísimo de muchas personas y yo creo que el arte también no sé, como toda esta inquietud de la creación, pues también para mí siempre debe de ser compartido, siempre, siempre, igual, con todas las personas, igual, porque yo recuerdo cuando estaba niña y, por ejemplo, estaba hace rato haciendo memoria de cuando estaba yo en la primaria. No, en la secundaria yo estaba en una secundaria pública y recuerdo que nos llevaron, me parece, fue como una actividad con un grupo como de teatro o algo parecido. Y no, yo me acuerdo que sí me quedé así, no, qué padre que haya gente haciendo ese tipo de cosas y así. Entonces, o sea, yo sé cómo te quedas con algo, ¿no? Cuando tienes la oportunidad de que alguien comparta contigo sus creaciones. Marinari. Bueno, en mi caso, igual ahorita, como del primer proyecto que les mencionaba, del de cultura, que ahorita pues está en pausa, sí se ha generado algo de contenido, es muy fuerte en redes o estuvo, entonces sí ha generado contenido pues desde casa, que se puede ir como compartiendo en la página, pero el último proyecto sí nos paró, o sea, sí nos detuvo totalmente. Nosotros lo que hacíamos era que programábamos visitas, estuvimos en Fundación León, en Casa Hogar Loyola, en Fundación León estuvimos, me parece, creo que en 3 sedes. En algunos repetíamos visita, estuvimos en centros de impulso social y de hecho nuestra última visita fue en un centro de impulso social en Las Joyas y ahí a la persona que estaba dirigiendo el centro le gustó mucho la dinámica, nos dijo que fuéramos a visitarlos más seguido para seguir implementando actividades ahora sí que, pues con su comunidad, con las niñas y los niños que ellos tenían. Y sí, quedó en otro centro de impulso social y ya, no se pudo hacer. O sea, fue cuando empezó así la pandemia de que cierren todo, paren todo, y pues como si eran eventos, pues sí, con gran cantidad de personas, teníamos como de 30 a 70 personas aproximadamente, entonces pues no, se tuvo que parar. Ese tipo de proyecto, por ejemplo, pues sí es complicado, ¿no? Porque ahora sí que toda la parte que lo enriquecía o que le daba su valor estaba en algo físico, en algo que se podía hacer en el momento. A lo mejor, por ejemplo, en el otro proyecto que estaba en el de cultura, que pues a lo mejor podemos seguir alimentando, poniéndole contenido, etcétera, pero en este no. O sea, lo rico de este proyecto era que íbamos a los lugares que llevábamos esta biblioteca rodante que se conectaba, o sea, a como un remolque, era como un remolque en forma de casita y ya pues era una biblioteca. Entonces todo esto eran los cuentos que se disfrazaban, que hacíamos los juegos, etcétera. Y pues esta parte sí se vio totalmente detenida. Ahora sí que hasta que volvamos a salir, vamos a poder retomar ese proyecto. Sí. Bueno, y para ir cerrando con nuestro compañero Pedro, Omar. Gracias. Bueno, pues nosotros, como les comentaba hace ratito, el Festival Internacional de Literatura estaba programado para el mes de mayo. Nosotros también íbamos a hacer un montón de actividades presenciales. Teníamos ya talleres organizados para chavos de secundaria, de primarias. O sea, ya teníamos como todo este plan de trabajo. Íbamos a ir también con las mujeres que están en el Cerezo de aquí de León. O sea, había un montón de espacios donde íbamos a trabajar, iban a venir escritores, autoras de diferentes lugares del país a hacer estas actividades y ya no se pudo. Sin embargo,
bueno, como les comentaba, después de una leve depresión que nos dio por saber que no se iba a poder hacer esto, pues dijimos, pues bueno, ahora más lo necesitamos, ¿no? No solo nosotros como gestores, sino también pues para la gente que está en su casa y que no puede salir, que no puede hacer muchas cosas. Y bueno, pues empezamos a gestionarlo. Afortunadamente ya se pudo, digamos, concretar un montón de acuerdos. Tenemos apoyo de la Embajada de Suecia, de empresarios de aquí locales, de amigos que simplemente quisieron compartirnos su trabajo. Y bueno, eso creo que es lo que más nos ha ayudado. Sin embargo, Hola, se nos trabó Pedro. Sí, ¿verdad? Sí, no, no se escucha ya, solo está... No se escucha. Lástima. Bueno, pues yo creo que vamos cerrando porque ya vamos sobre tiempo. Esperemos que más adelante nos vuelvan a brindar un espacio un poco más amplio para seguir pues, platicando e invitar a más compañeras y compañeras pues, que anden en esta chamba de la gestión cultural aquí local, haciendo proyectos súper chidos, ¿no? Pues muchísimas gracias a todas, a Omar por su participación. Si pues aquí en el instituto y en la Casa Efraín Hernández están las puertas abiertas, si quieren venir y colaborar con algún proyecto, inclusive si hay personas que nos están viendo, si están interesadas en el trabajo de nuestras compañeras y nuestro compañero, pues con todo gusto se puede acercar, nos puede marcar y les pasamos su contacto, bueno, si nos dan permiso, para si les interesa algún proyecto que quieran como trabajar en conjunto, ¿no? Pues nuevamente muchas gracias por su tiempo, por su participación, por su experiencia. Gracias a todas y a todos los que nos acompañaron a través de la plataforma de Facebook. Y a nombre de la Casa de la Cultura Efraín Hernández, pues les invitamos cordialmente a seguir al pendiente de las demás actividades de las jornadas que van a estar a lo largo de esta semana, ¿no? Y si nuevamente abro la invitación, si hay otras personas, colectivos, personas que estén trabajando en proyectos, con mucho gusto pueden acercarse y pues la Casa de la Cultura de Efraín Hernández está abierta. Muchísimas gracias, estamos ahí en contacto y ya, bye. Gracias, muchas gracias. Gracias, adiós. Gracias, estamos en contacto. Hasta luego. Gracias a todos. Bye.